Muy bien, mis amigos, hoy tenemos a un amigo nuestro muy querido que está en el candelero por sus elevadas funciones ahora, José Ricardo Tavera, director general de Migración, profesional de mucha valía, joven que presta sus valiosos servicios a la patria. Yo quisiera que habláramos de lo que tenemos que hablar, de la sentencia del Tribunal Constitucional y sus efectos que ha tenido sobre la sociedad dominicana y la recrudecida campaña. Yo quisiera subrayar lo de recrudecimiento, en razón de que siempre hemos estado bajo el abuso, la infamia de una corte internacional, no voy hablando de corte jurídica, sino de grandes metrópolis que financian una campaña de hace muchos años, desde cuando Balaguer lo denunció, que no se lo creímos, que dijo que Francia, ¿te acuerdas?, Estados Unidos, tenían una campaña contra la República Dominicana. Hoy se recrudece con esta sentencia. La parte que yo quisiera que tú comenzaras, José Ricardo, si tú eres tan amable, hay una expresión que saben usar los comunicadores que están entre los 270 ciudadanos de altísima alcurnia, que nos tildan a todos nosotros los que respaldamos la sentencia de xenófobos, y es la palabra excluido. Esa palabra tiene un rango político y de denostación que deberíamos aclararla. ¿Tú crees que esa sentencia obra la exclusión de carácter migratorio, social, político, étnico, de cualquier otra naturaleza? Mira, yo quiero invitar a la población que nos está mirando y a ustedes que se lean un artículo que publicó el doctor Adriano Miguel Tejada ayer en el Diario Libre sobre los demócratas totalitarios. Hoy, en la edición de hoy, sí. Ah, es que yo lo leo en la madrugada. Yo como leo de digital, sí. Los demócratas totalitarios. Creo que en el Diario Libre lo leímos. Interesantísimo. Y la realidad es que, me refiero al artículo para poder responder tu pregunta, porque este tema de tal como la sentencia lo ha establecido, no es nuevo, es de 1929. Y no solo es de 1929, en 1939 también hay un tratado que le restringe a la República de Haití y a la República Dominicana la posibilidad de documentar ciudadanos de uno y otro país que incursionaran ilegalmente en territorio de uno u otro estado, vigente, ratificado por ambos estados, los congresos de ambos estados. Pero además de eso, en la Constitución de 1929 al 2010 no definía que eras un extranjero transeúnte. Que el ABC del derecho es que cuando, por ejemplo, la Constitución no define la ley. Y si la ley no define un reglamento o un decreto. Algún nivel de la norma toma definiciones. Y allí, donde no hubiesen definiciones de la norma de ningún tipo, imaginémonos que en la ley 95 no existía una definición de eso, tampoco en el reglamento, que no es el caso, porque está. El aparato jurisdiccional del Estado es a quien le corresponde determinar quién es o no es, qué interpretación se le da a eso. Y durante todo el siglo XX, la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, al aplicar el artículo 16 del Código Civil, interpretó coherentemente quién era un extranjero transeúnte, que era un extranjero que se radicara con carácter definitivo, permanente en la República Dominicana, y que esa radicación implicaba una residencia. Entonces, obviamente, ese proceso fue hasta el año 2010 que ya en la Constitución se incorporó la definición de manera constitucional para zanjar. Yo era constituyente. O sea, para zanjar la discusión ya el constituyente incorporó la definición a la Constitución. ¿Qué ocurre?
En 1952, y hago esta pequeña cronología que la considero muy importante para para hablar de los demócratas totalitarios. En el 52 se firmó un convenio entre Haití y la República Dominicana sobre el tema de los jornaleros, que es el caso que nos ocupa en general. En el 66 se firmó otro. En ambos convenios se habla claramente de que los hijos, los nacimientos y las defunciones que se produjeren de esos jornaleros que vinieren en ocasión de esos convenios bilaterales iban a ser registrados en la Dirección General de Migración y en el Consulado haitiano. ¿Y por qué no lo mandaron a la Oficialía del Estado Civil? Porque se trataba de un asunto de extranjería. En el 2005, todos esos grupos, los mismos, demandan la inconstitucionalidad de la Ley 285. Cuando demandan la inconstitucionalidad de la Ley 285, pierden el pleito. El 14 de diciembre del 2005, la Suprema Corte de Justicia, que en ese momento fungía como Corte de Control Constitucional, ellos elevaron una acción directa de constitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia como Corte Constitucional les falló y sentó el precedente que no es el Tribunal Constitucional el que lo ha sentado. Desde entonces, la campaña que esos grupos que perdieron su pleito, porque si usted vive en una sociedad democrática, usted debe acatar lo que el aparato jurisdiccional haya decidido, porque para eso que están los tribunales. No acataron, no diría yo, no aceptaron el fallo y generaron una situación de controversia en torno al tema, que fue lo que dilató el reglamento de la Ley de Migración, que es lo que ha dilatado el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que están ordenados desde el año 2004, desde el 15 de agosto del año 2004, y que en definitiva ha postergado la solución del tema porque hay una insubordinación al orden legalmente establecido del Estado Dominicano. Eso ahí ha ocurrido y viene el 2010, sale la nueva Constitución. En la Constitución del 2010, el artículo 277 le prohíbe al Tribunal Constitucional volver sobre los pasos de las decisiones que especialmente en materia de Corte Constitucional hubiese tomado la Suprema Corte de Justicia. La sentencia del 2013 no se refiere al tema, pero el Tribunal Constitucional está vinculado por el precedente del 2005. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Ratifica el precedente, pero le da garras, le pone brazos, piernas a esos principios para resolver definitivamente el problema. ¿Qué es lo que hace el pecado de esa sentencia? Es decir, sí, mire, como dijo la Suprema Corte en el 2005, pero además de eso, Junta Central Electoral coja esa acta, no la anula como dicen, porque parte de la campaña es como que lo han dejado sin acta de nacimiento. Entonces, lo que dice es, coja esa acta, transcríbala al libro de extranjería, crea un libro de extranjería durante todo ese lapsus de tiempo, vaya transcribiendo esas actas según el año del nacimiento, entonces entréguele las actas, con lo cual está validando que ese documento le está dando un valor, porque hay un valor declarativo, pero no atributivo de nacionalidad, y entonces le dice a la Dirección General de Migración, dele un estatus provisional para que esa persona pueda seguir desenvolviendo su vida de manera normal, y emplaza al Consejo Nacional de Migración, le da 90 días para que entregue el plan y exhorta al Ejecutivo a votarlo. Entonces, por eso se llama, es lo que yo digo, que le da tiene una sentencia con garras, con un nivel operativo para la solución definitiva de una situación limbática.
porque lo que venimos es de un limbo a una definición. Entonces, la reacción que ha habido, yo no critico tanto al mundo, porque las críticas que hay en el mundo surgen con los insumos que se están generando aquí, con grupos que están resistiendo al Estado por la vía mediática. Hay una resistencia, habría que ver, en el Código Penal todo eso está previsto, habría que ver la legalidad, porque yo no sé cómo usted se va a asociar, así sea usted iglesia y sea lo que sea, para combatir una decisión del Estado. Entonces, ¿de qué manera es legal usted asociarse? El principio del... son cosas que hay que verlas. Entonces yo lo que creo que hay el proceso del 2005 se está repitiendo. Ahora, en este caso... Con un pueblo más avisado, con instituciones más sólidas. No, que ya hay un poder ejecutivo cuyo líder, el jefe del Estado, ha dicho, mire, yo soy un gobernante democrático, aquí dice que esta sentencia es definitiva e irrevocable, que el que se esté haciendo un moño con los tribunales internacionales, que le quede bonito y que traigan una sentencia y que la enmarquen, que la pongan en un cuadro. Mira, yo como abogado tengo sentencias que yo digo, bueno, que la puedo guardar para mi satisfacción personal. Pero en la práctica lo he logrado. Entonces el que quiera conseguir una sentencia para un portarretrato, una cosa, que la consiga. Porque ya aquí hay una decisión de Estado, una decisión que no tiene vuelta atrás. Entonces lo que hay que hacer es, en vez de estar en esta confrontación, que es lo que realmente tiene todas esas vidas suspendidas, como ellos dicen. Todas esas suspensiones son culpa de esa confrontación. Entonces, ¿cuál es la democracia, el liberalismo, esa sociedad tan avanzada que no es capaz de acatar las reglas de juego, de convivencia social, política, democrática de una sociedad, que no acata una decisión de un tribunal tan especial como el Tribunal Constitucional? ¿Cuántos son yo no sé si eso es... Entonces, esos son los que se suben en una atalaya, en una poltrona, ¿verdad?, a vociferar a los que disienten, xenófobos, racistas y de todo. Demócrata totalitario. ¿Cuántas personas tú estimas migración que estarían en esa situación? Mira, 617 yo me río porque el trabajo está avanzando y me alegra mucho, la Junta lo ha explicado. Sí. Yo estoy feliz porque vamos a saber y la Junta tendrá que seguir trabajando, porque lo que se le ha ordenado a la Junta no es la auditoría total, sino un levantamiento de qué es lo que ellos van a terminar ya para este fin de semana, con la gracia de Dios. Mira, cuando se estaba hablando del conflicto de la Junta, ¿ustedes recuerdan que hablaban de 22,000 casos? Bueno, pero yo no sé cómo ellos, que eran los que estaban hablando de 22,000 personas, de buenas a primeras, después de la sentencia, saltan a 500,000, a 200,000, según el... pero la última cifra es 600,000. 600,000. Bueno. No, ahorita vamos a por 2 millones. O sea, ellos, o sea, nadie está hablando de que, o sea, ese discurso. Ahora, oficialmente, en esa discusión, la Junta Central Electoral expresó que a la fecha en que se estaba produciendo la investigación en la Cámara de Diputados de la Junta Central Electoral, había un levantamiento de 1.088 casos. Eso ha aumentado, pero imagínense ustedes que no sean 1.088, que son 10,000, 15,000, 20,000, 52,000. Ya la sentencia dice, hagan el plan. Pero no solo hagan el plan, el presidente de la República ha dicho, hay que buscar una salida humanitaria al tema. Pero el plan de regularización está... Es la salida humanitaria. Pero el borrador que ha estado rezagado y retrasado, porque se ha tratado de buscar un consenso. Ellos lo conocen todo. Nosotros hicimos vista pública y no fueron ninguno.
Yo tengo el acta notarial levantada y la única institución que compareció a las vistas públicas fue la Organización Internacional de Migraciones. Después no fue nadie. Entonces, pero a pesar de eso, abrimos un correo electrónico, publicamos en todos los periódicos de circulación nacional para que todo el que quisiera hiciese llegar sus pareceres. Y de hecho nos llegó uno de la red Jack Pio, que agrupa una serie de las ONG que están en esta lucha. Entonces, obviamente, y lo tomamos en consideración, hay propuestas interesantes que ellos hicieron que están contenidas. Pero además hicimos una labor de consenso con la OIN, con el PNUD, con todos los organismos de Naciones Unidas que tienen... y el ACNUR. El ACNUR estuvo también, técnicos de ACNUR participaron. Todo eso ellos conocen el plan perfectamente. Y entonces ese borrador está ahí. Y desde siempre ha tenido una propuesta que es una modificación a la ley de naturalización para crear un procedimiento especial para esos casos. Director, todos estamos de acuerdo en que la sentencia ya, ¿verdad?, es una sentencia irrevocable, ya incluso se está aplicando, ¿verdad? Vamos avanzando en una muy buena dirección en ese sentido, a pesar de toda la laraca. Pero yo quisiera ir a otro punto que tiene que ver con los asuntos, los elementos causales del gran problema, que es la entrada, la porosidad en nuestra frontera, el asunto de la cantidad de mano de obra que se agencia en sector privado, sector público, traer al país, y entonces eso ha devenido en todo este problema. En ese sentido, a partir de ahora, ya con esta sentencia en la mano, que es el instrumental jurídico necesario para comenzar a normalizarlo todo, ¿cuál es la vocación que usted ve, por ejemplo, en el sector privado, que por lo menos hemos visto en el CONET, en la Asociación de Industria, el respaldo a la sentencia? Pues hay que decirlo, ellos han manifestado que ellos respaldan la sentencia. Ahora, el otro respaldo, el respaldo a tratar de involucrarse junto con Migración para el control, para ayudarnos a controlar el ingreso de trabajadores haitianos al país, disminuir eso, que puedan tener su carnet, que puedan esos sectores, incluyendo la construcción, firmar el documento aquel que los compromete a ellos a darle el trato justo a los haitianos trabajadores, pero al mismo tiempo para servir ellos de garante de que esa gente tiene domicilio, de que por cuándo debe irse, ese tipo de cosas, cómo anda, cuál es la actitud del sector empresarial y del mismo sector público. Por ejemplo, el Consejo Estatal del Azúcar, ¿cuál es la situación en esa dirección? Fíjate, muy interesante tu pregunta, porque ya felizmente podemos celebrar el Día de la Constitución. Así es. De una manera, yo diría que alegres, porque la institucionalidad del Estado ha definido. Así es. Si hubiese sido en contra... Es un día glorioso. Glorioso, así es. Muy glorioso. Pero tenemos que realmente sentirnos satisfechos porque el Estado ha estado respondiendo. Desde la ley 8504 que estableció el plan de regularización, la sentencia del 2005, esta sentencia, la misma Constitución del 2010, todo va bien. Pero hay muchas agendas pendientes. Sí. Por eso digo que tu pregunta es muy interesante. Porque a veces cuando a mí me emplazan los ciudadanos y me dicen, ¿cuándo es que tú vas a hacer esto? Porque la gente cree que yo me tengo que parar en Higüey con un fuerte y salir a arriar a todos los extranjeros ilegales. Y eso no es así. Cuando una sociedad deja que esta pequeña bola de nieve se convierta en un aluto, que es lo que ha pasado, que como decía la Academia del Derecho, apoyando la sentencia, dice que en vez de ser retroactiva, la sentencia lo que le había puesto era la edad a la desidia. A la desidia, así es. Entonces, o sea, porque dice, bueno, 84 años para atrás, sí, pero no es 84 años de retroactividad, sino 84 años de inactividad.
de no hacer nada. Entonces, cuando tú tienes un tema que mal contado tiene 84 años, ahí se le sacó el acta de nacimiento al problema, pero es anterior, porque aquí comenzaron a venir extranjeros con la invasión americana. Exacto. Ahí sí, mucho. Porque con la invasión americana fue que comenzaron a venir. Que los americanos comenzaron a desarrollar la industria azucarera ya en otros niveles y empezaron a traer de otros lugares. Recursos humanos experimentados en el asunto. ¿Qué ocurre? Mira, la situación es la siguiente. Ya el volumen del problema es demasiado grande para soluciones de 24 horas. Y yo a todo el mundo le digo que no se espere que bajo mi gestión se va a resolver el problema. Se han comenzado a dar los pasos, a sentar las bases de la solución, pero tiene que ser una política sostenida, integral, interagencial, porque la Dirección General de Migración, por ejemplo, ejerce el control migratorio de la frontera, pero no ejerce el control de la frontera. Son dos cosas diferentes. Porque una cosa es un inspector sentado en un furgón, pasando un pasaporte, y otra cosa es ejercer el control y el cuidado y la seguridad de la frontera, que es un tema de Fuerzas Armadas. Migración debe asumir un papel en ese cuidado también, en términos migratorios, pero obviamente una tarea pendiente es relanzar la Dirección General de Migración. Relanzarla. Migración es una... recursos humanos, materiales, de todo tipo. Exactamente, entonces tú tienes que pensar que son de las cosas que yo quisiera proponer. En una ley que lleve a Migración a tener autonomía, porque Migración es una institución de seguridad nacional, que la gente no lo tiene que entender. Mira, ahora mismo nosotros estamos en un tema que involucra la seguridad nacional. Claro que sí. Porque es que nosotros nos estamos enfrentando frente al mundo. Así es. Y con el riesgo de que porque la mayoría de todos esos burócratas internacionales no leen y salen hablando como un papagayo de cosas que ellos no conocen. Fíjate cómo fue obvio que el mismo secretario general de la OEA dijo que no lo había leído, que lo que le dieron fue un resumen ejecutivo. O sea, y ya entonces incluso en esa misma asamblea había estado emitiendo consideraciones. Pero el mismo Vargas Llosa, que es un escritor, si tú lees lo que escribió, él oyó lo que le contó su niño. Él le contó su hijo está aquí, y le contó, tiene una visión en esa dirección, se lo contó por teléfono. Papi, está pasando esto. Y él escribió un artículo con el genio que tiene para escribir, pero cuando tú lees el artículo es obvio que no ha leído la sentencia. Entonces, la gente está repitiendo, porque el que lee esa sentencia, yo dudo que la critique. Porque si hay una sentencia bien hecha, es esa. Esa sentencia es un modelo para que en el futuro los jueces de este país comiencen a escribir así. Además de lo bien redactada que está, lo bien fundamentada. Mira, la critican. Pero antes de meterme en la sentencia, vamos porque es que el tema es tan apasionante, el tema jurídico. Sí. Pero el tema del relanzamiento de la Dirección de Migración. Migración debe ser ir al modelo tipo aduana. Hay países que están convirtiendo la Dirección General de Migración en superintendencias con un régimen autónomo también. Otros lo llevan al nivel ministerial. Yo creo que es un órgano tan sensible que debe ser despolitizado, que debe institucionalizarse, que debe tener autonomía financiera y tener también las capacidades financieras y operativas para cumplir con una labor de interdicción, porque nosotros somos un Estado muy especial. Es que somos una islita.
El poeta Pedro Mir nos dañó porque nos dijo una isla con ademán de continente. Porque la verdad es que nosotros nos sentimos como si fuéramos un continente. Y tú ves que todas las comparaciones que se hacen aquí, tú ves los economistas hablando respecto a Estados Unidos, esto, en Europa, esto, pero no dicen, espérate, San Kitts, San Nevis, Haití, Jamaica, Centroamérica, que son nuestros iguales. Ahí nadie sale a decir, por ejemplo, que todo lo que está pasando con el tema haitiano, mientras exista la situación económica que hay en Haití, que tú tienes una economía de 55.000 millones de dólares al lado de una economía de 6.200 millones de dólares, cuyo componente en un grado muy alto, un 75%, es de donaciones. Pero cuando tú tienes además una situación de descalabro medioambiental, terrible, donde en un 2% del territorio solamente se puede vivir, un ser humano está en condiciones de para un país, si tú ves las proyecciones demográficas, que nosotros entre el año 2030 y 2040 aquí en esta isla van a vivir 40 millones de habitantes. No, el problema no es con qué vamos a comer, el problema es que de dónde vamos a beber agua. Agua. Entonces, y de aquel lado, los hídricos que hay, ¿de dónde nacen? Nacen en las cuencas altas. El Artibonite, entiendo, yo nunca he ido a Haití, pero que es la cuenca más importante, y nacen en las cuencas altas de la República Dominicana. Vivimos en esta islita, nosotros tenemos que desarrollar una política de buen condómine con los haitianos. Tenemos responsabilidades comunes en sostener esto de lo cual vamos a vivir mientras existamos y crear las condiciones para que los estados puedan mantener el control de las migraciones, de la producción, para que podamos tener agua. Y todas esas responsabilidades tenemos que asumirlas junto con los haitianos, pero no podemos tampoco permitir que el caos nos lleve a una confrontación social entre ambas comunidades. Pero el tema que es lo peligroso. Yo quería marcharle a un tema muy concreto, porque antes que se nos acabe el tiempo. Bueno, está pendiente, claro, un documento que es básico, que es el documento de la regularización, porque se establece ya mecanismos concretos, específicos. Sí. Sin embargo, la sentencia deja en gran medida diseñado ese documento. Yo no soy abogado, pero la lectura simple me indica que quedan. Yo quisiera, por favor, señor director, que usted instruya a una buena parte de los ilegales que están en el país acerca de los pasos que deben dar para que ellos se sientan en alguna medida, porque yo creo que le están haciendo un grave daño lo que dicen defender sus intereses, colocándolos ya como perseguidos o como prontos a ser enviados al destierro. Para que no se acojan a la sentencia, para que no vayan, para que no traten. Pero a mí me parece que usted debiera decir qué primeros pasos debieran dar y qué expectativas tienen de regularizar su situación y de adquirir algún derecho, porque algún derecho pueden adquirir. Exacto. Muy bueno, pero antes déjeme concluir con el tema de Mozart, con el tema de los empresarios, porque es muy importante. Aquí hay un empresariado muy acomodado. Entonces, obviamente, hay una resistencia a la regularización. Entonces, cuando tú hablas con ellos, tú ves, especialmente los del ámbito de la construcción, que han estado hasta mintiendo, porque sector agrícola, porque se le han dado todas las oportunidades. Claro. Entonces, no, pues yo no, eso es culpa del Estado, porque ellos están ahí, yo los contrato. Yo digo, bueno, no lo contrate, déjame la responsabilidad a mí, porque desde que un empleado cruza la puerta de tu empresa, ya esa es tu responsabilidad. Por supuesto. Entonces hay también una resistencia de algunos sectores, pero así como hay algunos resistiendo, hay otros. Yo, por ejemplo, tengo la buena nueva de que muy próximamente los voy a invitar para que me acompañen a Barahona. El ingenio Barahona va a tener todos sus trabajadores regularizados. ¡Caramba! Todos. Y vamos a hacer un acto para entregarle sus carnés. O sea, en el ingenio Barahona ya
el tema va a ser ahora, el próximo tema es ya la seguridad social. Documente eso La bien para que seguridad lo envíe el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sí, hombre. Entonces, porque ahí en el ingenio Barahona hay inversión norteamericana. Sí, sí. Para que ellos vean. No, Para que vean. pero por supuesto, y para ver si los 10 millones de dólares Sí. que van a invertir, para ver si hay trabajo infantil en los ingenios, es una locura. Eso es una locura. Entonces, A menos que usted esos 10 millones de a menos que usted dólares, encarame un muchachito de eso en una cortadora mecánica, porque una de las cosas que la gente debe saber ya es que la mayor parte del arribo de caña al ingenio es mecánico. Está mecanizado. Pero en todos los ingenios, sí. Eso está mecanizado. eso está sí. mecanizado en gran Pero medida. cuando ustedes ven, yo digo que los 10 millones de dólares que se lo den a un organismo, a la OIN, por ejemplo, que sí. es una institución seria, que tú no la ves en ese tipo de cosas. ¿Cómo la OIN? ¿Cómo se descompone esa La Organización Internacional de Migraciones. Ajá. Esa es seria, esa se comporta. Sí. Bueno, pero con ustedes, madurez. o sea, ellos, les voy a decir el comportamiento, yo me siento, porque ellos van, si tienen crítica, van y las plantean Ajá. Al organismo, internamente claro, en el organismo. Claro. Que no es que no las tengan, las Sí, tienen. las Y son un brazo muy importante porque a nosotros nos ayuda mucho. Que se lo den a OIN y que con esos 10 millones de dólares, no se sabe cuántos miles de actas de nacimiento y de cédulas y pasaportes le sacamos a obreros Imagínense. que necesitamos incorporar al mercado laboral. Exactamente. Al mercado laboral formal. Porque el problema es que también el desequilibrio que hay en el mercado laboral, que con toda esta mano de obra que está en sectores de la formalidad, pero con servido por un recurso humano informal que se les reconoce, porque en Puertos Internos, por ejemplo, les reconoce el pago de trabajadores ilegales a los constructores. Óigame qué interesante. Obviamente en un contexto en que no había reglamento se justificaba, ya no. Pero lo importante es que ¿qué es lo que nosotros necesitamos buscar? Un equilibrio del mercado laboral. Y esa es la meta. Y la vamos a lograr. En eso hemos sido suficientemente flexibles. La multa va a resolver el problema. La multa. La multa lo va a resolver, ya estamos multando. ¿Sabes? Sin mucho ruido, no estamos. Y realmente, incluso, algunas empresas que hemos multado, que han aplicado, le hemos perdonado la multa, porque la política no es multar, es regularizar. Claro. Entonces, en cuanto al tema del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, obviamente es un tema o sea, eventualmente tiene que parar obligatoriamente en manos de la Dirección General de Migración, porque es el órgano que regula, el que tiene que aplicarlo. Ahora, por competencia legal. Pero la formulación del mismo está a cargo del Consejo Nacional de Migración, aunque el insumo que se está trabajando salió de la Dirección General de Migración. Entonces, ese insumo establece básicamente los protocolos mediante los cuales las diferentes categorías de extranjeros, según la antigüedad, el tipo de vinculación, de radicación que tengan en la República Dominicana, de integración, el manejo del idioma, las capacidades laborales, muchas cosas que se consideran en el plan que yo eventualmente considero que el Ministerio de Interior lo hará público, porque nosotros hemos producido el insumo, pero no lo hemos hecho público porque se lo hemos entregado al Consejo, al presidente del Consejo y al presidente de la República, pero ya cualquier cosa que se vaya a hacer la hará el ministro de Interior, que es el que va a dirigir ese debate. Me imagino que en cualquier momento lo harán público, que se harán vistas públicas, pero lo que yo quiero es, muy especialmente, porque el plan está por definirse, ya hay un borrador, pero debe definirse. Pero los que están no afectados, no, beneficiados por la sentencia, don Pedro. Los que están invitados por la sentencia a salir del limbo, que sigan los pasos de Meri, la que fue en estos días a migración. Ajá. Muy sencillo. Esta ciudadana, para que ustedes entiendan, es una ciudadana hija de haitianos
que al hacer su registro cometieron una irregularidad, porque registraron y pusieron una falsedad, que sus padres eran dominicanos y eran de nacionalidad extranjera. Obviamente el mismo registro evidenció posteriormente que esa declaración había sido falsa. Pero por ambos lados. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso llegó a un momento, mire, señorita, usted tiene un problema aquí, su acta es falsa, tiene información falsa, no falsa, tiene información falsa. Porque mire, esta evidencia aquí, obviamente tuvo problemas porque esa acta había que corregirla para llevarla a la realidad. ¿Y qué hizo ella? Ella misma demandó la rectificación de su acta de nacimiento, ella con sus abogados. Dijo, es verdad, mis padres son haitianos, eso es correcto. Y ella se fue a los tribunales a corregir esa situación. Al corregirla, al estar en proceso de corrección, entonces la Junta, al ver la actitud de ella, llega a un acuerdo amistoso con ella, y obviamente ese acuerdo debe ser ratificado por un tribunal, porque las actas no pueden ser tocadas si no hay una decisión judicial. Y en ese contexto, la Junta, de acuerdo amistoso, que esa acta ya obviamente va a ser corregida, entonces ahí viene el tema de que la Junta la asume a ella como una beneficiaria de la sentencia, porque está en el registro civil dominicano, que es el perfil, el género de casos de Juliana, está declarada, nació aquí, ella ahí automáticamente ya entra en el perfil de Juliana. Y la Junta nos solicita a nosotros que acojamos el acuerdo que han hecho, y nosotros, yo te digo que ese proceso no duró unos cuantos días, y se le entregó inmediatamente a nivel de migración, prácticamente se corrigió todo en la Junta me remite la información, me hace el requerimiento, y yo le pedí su carnet, y ese carnet la avala para trabajar, para estudiar, para hacer cualquier acto de la vida civil. Sus hijos pueden ser registrados, suponiendo que su esposo fuera extranjero también. Sí. ¿Cuáles son las figuras que se crearían previstas en el acuerdo de regularización con respecto a los extranjeros, residentes? ¿Cuáles son las figuras que se crearían? Mira, ¿y cuáles los derechos y cuáles los alcances? Mira, las figuras son, porque el plan es como una especie de protocolo, ¿verdad? Sí. Y que va creando una serie de categorías de extranjeros. Sí. Y obviamente el concepto del tiempo, sí, de erradicación en el país juega un papel. Mientras más tiempo usted tiene aquí y lo demuestra, pues obviamente eso tiene pesa más. Pero los americanos no hacen eso. No. Los americanos cuando te cogen allá en Estados Unidos, ellos no te preguntan qué tiempo tú tienes. Bueno, hoy... Te dicen que tú estás ilegal, te vas, pero yo tengo por que usted está ilegal, señor. Óigame, hoy vi que en la prensa salió una noticia de que las patrullas fronterizas han sido autorizadas a disparar, a matar. A los que tienen piedra. Claro. No a los que le tiren, no a los que le disparen, sino a los que tiren piedra. Oiga eso. Bueno, entonces estás escuchando eso. Pero además, para que tú veas por dónde andan las cosas. Sí. No, pero además, o sea, no te crees, este es un fenómeno mundial. Mira, creo en Medio Oriente, creo que los árabes ahora están en una política nueva, sacando masivamente extranjeros para contratar locales, para estabilizar su mercado laboral. Exactamente. Entonces, o sea, eso las políticas migratorias no son un invento, responden a parámetros técnicos. Muchas veces es histórico, porque eso de que usted anuncia, adelanta, que se le va a tomar en cuenta en la permanencia en el país, evidentemente un trato especial, específico, claro, de los dominicanos. Claro, porque el plan obviamente se va a remitir a la Ley General de Migración.
en cuanto a las figuras en las cuales van a ser organizados esos extranjeros, porque una persona puede ser acogida en el marco del plan como primero como, vamos a decir que como residente, pero igual puede ser acogido como trabajador temporero, sí, o como hombre de negocio. Depende de cada quien, hay una naturaleza diferente. Va a haber visa de trabajo, va a haber visa de trabajo. Sí, cómo no. Y residente de hecho, mire, yo le voy a decir una cosa. El gran problema nuestro, y le voy a dar un dato interesante que aquí no se ha manejado, al corte de caña no solo vinieron haitianos, venían los cocolos. Sí. El problema con los cocolos que prácticamente no hay problema. No hay problema con los cocolos. Porque los cocolos... Hay que tranquilizar a esos cocolos que están... Óigame, no, los cocolos en general venían y cuando se quedaban se acogían a la ley de migración, claro, regularizaban su situación. Gente ordenada, mentalmente. Entonces, ¿cuál es la gran problemática? Por eso que hay muchísimos puertorriqueños aquí incorporados plenamente. Claro. Claro, porque el problema es que al acogerse a la ley de migración, regularizar su estatus y tener cédula y hacer sus registros con cédulas de identidad, no con la cédula que le daba el Consejo Estatal del Azúcar, que era una cédula de trabajador, una cédula es una identificación. Un carnet. Un carnet, una cosa, pero que en esos casos era una cédula que estaban dándole a un jornalero en el marco de los acuerdos bilaterales con Haití. Porque a todo esto, señores, a nosotros se nos anda haciendo una campaña internacional. Lamentablemente las autoridades haitianas se han involucrado en esto, en violación de todos los acuerdos bilaterales que tenemos, porque los viola. Porque todo lo que tanto desde el modus operandi como los dos acuerdos de trabajadores que tenemos con ellos establecen que esos nacimientos son haitianos. Entonces, ¿cuál es la gran problemática? Es que a nosotros se nos está acusando una cuestión de la que es responsable el Estado haitiano. Pero si usted tiene un acuerdo bilateral que le prohíbe a este Estado documentar a los ciudadanos de Haití y viceversa, nosotros no podemos documentarlo. Por eso es que yo le digo, por eso es que yo digo, señores, yo no le tengo miedo al cuco de los porque con esto nos vamos a ir hasta La Haya. Y en La Haya nos van a dar ganancia de causa, porque no hay un solo precedente en la justicia internacional que le haya negado al Estado el dominio soberano de sus políticas migratorias y de nacionalidad. Ahora el argumento es, bueno, pero cuando invade los derechos humanos de manera masiva, como en este caso, ya sí, porque hay una sentencia de la Corte Interamericana que se abroga la facultad de que sí puede hacerlo. Pero en este caso no se está violentando derechos humanos de nadie. Ningún sistema jurídico del mundo protege el fraude. Hace generar derechos en base al fraude. Además, usted no puede quitarle a una persona algo que nunca tuvo. Entonces un Estado misericordioso como este, una sociedad solidaria como es la sociedad dominicana, acogedora de todas las migraciones, porque aquí todos tenemos nuestros amigos haitianos, todos queremos a los haitianos, los tratamos bien. Obviamente cuando nos vemos acosados a nivel internacional, las poblaciones suelen reaccionar de diferentes modos. Sí. Pero ya ese acoso nos va a llevar a la isla a una situación de confrontación social. Que no debe ser, es una irresponsabilidad. Así es. Bueno, José Ricardo, que un conversatorio tranquilo, reposado, lamentando que tenga esa lesión, que es más que un dolor de esos extraños que le presentan. A mí se me han presentado también. Terminan haciendo una bursitis de grandes proporciones que tomará tiempo. Pero usted no se paró, siguió adelante. No, al pie del cañón. Al pie del cañón. Muchas gracias, José Ricardo. Y todo lo que tenga que ver con mis responsabilidades, con esto firmo y con esto golpeo
lo que tenga que golpear. Pero gracias. voy a cumplir con mi deber. Muchas gracias, José Ricardo. La verdad es que está provocando una definición y una firmeza resolutoria de los dominicanos por resolver ya este asunto que databa de siglos. En beneficio de los haitianos. En beneficio de los haitianos. Porque a todo esto es, lo que usted me decía, Pedro, yo invito, mire, aprovecho la generosidad de ustedes, invito a la comunidad haitiana que no se deje llevar de esos cantos de sirena, porque cuando pasen los plazos y se cierren las posibilidades, Desaparecen esos famosos. y ustedes se van a quedar, esos ciudadanos no le van a abrir la puerta de su casa, No. ustedes se van a quedar sin papeles. Aprovechen que el Estado Dominicano va a organizar. Eso no significa que vamos a coger todo el que llegue tampoco, ni todo el que está tampoco, pero aprovechen, especialmente los que están en la situación de que tienen actas de nacimiento en registro civil. Ya la sentencia comenzó a definir que son acogidos. Hay una determinación del Estado Dominicano de acogerlos, de protegerlos. Muy bien. Esa es la idea. Muchas gracias, señor director. En algún momento lo tendremos que reclamar luego, Claro que sí. para que nos sigan detallando todo esto, porque la verdad es que el asunto tomará un poco más de tiempo. De todas formas, ya tenemos el instrumental básico, que es la sentencia del tribunal, y eso no lo va a soltar este país. Exactamente. Como que veo que lo están reclamando, y que una modificación de la Constitución es a lo único que pueden aspirar. Es una locura. Óyeme, todo lo que ustedes oigan Sí. es alaraca. Sí, eso Eso es después del palo dado. Ni Dios Y lo la quita. oración, sí. Muchas gracias. Miren, ahí está Lalo con los deportes y más luego la sección cultural, de manera que manténganse en sintonía con nosotros.